Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 33. Ya estamos en el tercer episodio de esta cuarta temporada y me da mucho gusto, como cada semana, darte la bienvenida a tu podcast que te habla acerca de literatura y de las buenas historias que tanto disfrutas. Bueno, en esta semana es un momento especial. Quiero darle las gracias a todas las personas que cada semana están atentas y que siguen este programa. Les agradezco infinitamente su compañía y su lealtad al programa y su buen gusto que tienen por las historias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a las personas que siempre están ahí apoyándome, les agradezco infinitamente de corazón que se tomen la molestia de poder estarme acompañando. Bueno, en esta semana vamos a estar en el cierre de esta historia que hemos estado compartiendo a lo largo del inicio de estas semanas. Que comenzamos en la primera semana, ustedes recordarán que en el inicio de esta temporada empezamos platicando acerca de una titánide de nombre Seto. Estuvimos ahí platicando algunas cositas. Si no sabes bien de qué estoy hablando, te invito a que veas los capítulos anteriores. En el capítulo 31 comenzamos con el episodio de Seto. En el capítulo 32 continuamos la historia, pero ahora con la historia de Medusa. Desde el lado de la historia de Medusa, ya no nos enfocamos tanto en la historia clásica que todos conocemos, que es la historia de Perseo y cómo llegó y etcétera, ¿no? Entonces es la historia que más conocemos, así que me la salté y me concentré solamente en Medusa. Y bueno, y esta semana vamos a conocer eh, el desenlace de la historia de esa titánide con la que decidimos comenzar la cuarta temporada y que estamos platicando en ese tema de las ballenas, ¿no? Que siempre han sido, en muchos momentos de la historia por la humanidad, han sido catalogadas más allá que como animales o criaturas marinas. Principalmente se utiliza como este descalificativo tachándolas de monstruos, ¿no? Simplemente por la magnitud y majestuosidad impresionante que tienen estos hermosos y maravillosos seres que son las ballenas, a mi parecer. Eso es lo que yo opino de las ballenas. La verdad es que me encantan, se me hacen espectaculares como todos los seres vivos que existen en ese planeta. Creo que su mera existencia es impresionante, ¿no? Entonces, vamos a concluir ya esta semana con este catálogo de historias que hemos estado acumulando. Entonces, te doy las gracias que estés aquí acompañándonos. Y bueno, para esta semana tenemos programado ya una historia que nos va a ubicar específicamente en ese momento después de qué ocurre una vez que Perseo se va a ir, ¿no? Entonces, en ese momento de todo lo que está ocurriendo, en ese momento vertiginoso, están pasando historias en paralelo y es lo que vamos a conocer en esta semana. Entonces, espero que disfrutes mucho esta historia para que puedas conocer el cierre de este personaje al que la verdad a mí me gusta por todo lo de su significado y demás. Entonces espero que lo disfrutes también conmigo. El capítulo de esta semana decidí nombrarlo Andrómeda. Entonces nos vamos a enfocar en esa historia de Andrómeda, pero principalmente vamos a tocar ese punto con la historia de Seto, cómo se involucra este personaje con este otro. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de Andrómeda? Creo que es una de las galaxias que más a lo mejor has escuchado alguna vez en la cultura general. Y también es un personaje muy importante que nos tiene marcados por muchos momentos de la mitología. Además de que Andrómeda es uno de estos personajes que inclusive podemos recordar de algunas películas o series animadas famosas, ¿no? Como por ejemplo, si eres de, no sé, de los 80s, de los 90s, a lo mejor te tocó alguna vez estar en el boom
de la serie de los Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, y que el personaje de Andrómeda era icónico, el nombre a cada rato se mencionaba. Entonces, vamos a conocer esta historia. Para los que no la conozcan, si no conoces la historia de este personaje, te invito a que la conozcas, que te quedes con nosotros y que puedas disfrutar de esta historia que tenemos preparada para ti, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. Yo quisiera que disfrutes tanto lo que hemos preparado, el equipo de Brujo X y un servidor. Entonces, sin más preámbulos, el capítulo de esta semana se llama Andrómeda. Comencemos. Andrómeda. Andrómeda nació en un palacio ubicado en los dominios de lo que hoy se conoce como Etiopía. Su madre se llamaba Casiopea y era fenicia, y había sido casada con Cefeo, quien era el rey del territorio de Etiopía. Casiopea fue obligada a casarse con Cefeo como parte de un trato comercial y para crear una alianza estratégica. Los fenicios eran un pueblo comerciante y navegante que siempre buscaba negociar para evitar las guerras con los pueblos vecinos. De la unión de Casiopea y Cefeo tuvieron una niña, y esta niña se llamaba Andrómeda. Andrómeda fue la niña más hermosa que nació en el reino gobernado por su padre Cefeo. Casiopea adoraba a la diosa Atenea y le pedía que le diera sabiduría a su pueblo para poder desarrollarse y seguir avanzando. Un día, la diosa Atenea apareció frente a Casiopea y le dijo que podía conseguir su ayuda si lograba convencer a su esposo de que dejaran de adorar a los dioses del mar, es decir, que se alejaran de Poseidón. Cefeo no estuvo de acuerdo con esto, ya que las costas de su tierra gozaban de abundantes peces y los vientos eran favorables para las cosechas, ya que el dios Poseidón se encargaba de llevarles los vientos con ricas lluvias para poder regar toda la tierra de Etiopía. Así que Cefeo se opuso a la sugerencia que le hizo su esposa Casiopea. Entonces la diosa Atenea tuvo que pensar en otro plan. Atenea visitó a Casiopea en su palacio. Mientras Casiopea descansaba tranquilamente, le dijo: «Oye, tu hija Andrómeda es la más bella mortal que hay. Te aseguro que es más bella inclusive que las hijas de Poseidón. Si fuera mi hija, lo diría con orgullo a todo el mundo». Casiopea estuvo de acuerdo y desde su balcón comenzó a gritar que su hija era la más bella, inclusive que era más bella que las hijas de Poseidón, y que ellas no estaban ni cerca de igualar su belleza. Esta afirmación llegó a los oídos de Poseidón, quien decidió que esa era una ofensa en su contra. Así que le llamó a Cefeo y le dijo que iba a castigar sus tierras por esa osadía que había cometido su esposa en su contra. El castigo por los comentarios de la reina sería que Poseidón ordenó a los titanes Forcis y Ceto que se aparecieran. A Forcis le ordenó que alejara las corrientes marinas que llevaban los peces a las costas de este reino. Y a Ceto le ordenó que destruyera una isla que se encontraba enfrente del reino, y además le dijo que empezara a aterrorizar todas las costas de Etiopía para que nadie pudiera salir a pescar. Sin peces que comer y con una titánide acechando sus costas, el desesperado rey acudió al oráculo del dios Amón en Egipto para pedir su ayuda. El dios Amón le dijo que solo un sacrificio valioso es lo que podría calmar la ira del dios Poseidón, y con ello lograría regresar las cosas a la normalidad. El rey pensó un momento y decidió qué es lo que podría sacrificar para poder calmar la ira de Poseidón. El rey se puso a pensar y juntó todas las cosas valiosas que tenía en su reino. Juntó su oro, juntó sus joyas, juntó sus piedras preciosas.
Y cuando las tuvo todas reunidas, el rey se puso a reflexionar hasta dónde realmente estaba comprometido para poder salvar a su pueblo de la escasez y el sufrimiento al que se estaban sometiendo. Así que se sentó a reflexionar una noche y pensó, ¿qué es lo más valioso que tengo? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para que todos los demás no sufran lo que ahora sufren por nuestra culpa? Así que a la mañana siguiente ordenó a sus guardias que amarraran a su hija Andrómeda y que se la llevaran junto con las joyas más valiosas del reino. Mandó arrestar a su propia hija. Poseidón salió del mar y le dijo a Cefeo que si dejaba que su hija y sus tesoros fueran despedazados por las olas, entonces perdonaría a todos y volverían a gozar de la vida que tenían antes. Cefeo, con todo el dolor de su corazón, aceptó. Y Andrómeda entendió que su sacrificio era importante para que la vida de su pueblo y de muchas generaciones quedara asegurada. Andrómeda fue encadenada a las piedras para que la fuerza de las olas la comenzara a golpear con fuerza y con toda la furia y la intensidad. Y así, la sal comenzaba a desgastarla rápidamente mientras las olas la golpeaban una tras otra. El agua salada no se lleva bien con la piel humana, y las cadenas que la amarraban su cuerpo la comenzaban a sangrar a medida que la sal desgastaba su piel, producto de la fricción y la intensidad de las olas. Atenea no podía permitir que las paces con Poseidón quedaran arregladas con el sacrificio de Andrómeda. Así que puso en marcha la segunda parte de su plan. Atenea se presentó ante Perseo y le dijo que fuera volando en Pegaso para rescatar a su madre Danae. ¿Recuerdas esta parte en la historia pasada? Imagina ser Perseo y te dicen que vayas a salvar a tu madre, pero en eso, en lo que pasa en el camino, te topas que una bella joven mujer está amarrada a unas rocas con cadenas. ¿Qué crees que hizo Perseo al ir pasando y ver que está una joven casi inconsciente, llena de heridas en todo su cuerpo, mientras está amarrada a unas piedras que la están golpeando las olas y que está ella ahí sufriendo muchísimo porque lleva horas ahí sufriendo, además de que el sol ya la ha desgastado bastante? ¿Piensas que Perseo se puso a pensar que a lo mejor se trataba de que estaban en medio de un ritual de sacrificio? Pues no. Perseo se lanzó en dirección hacia donde se encontraba Andrómeda y rompió las cadenas de Andrómeda. Pero mientras volaba a toda velocidad, Ceto salió del agua y le impidió que avanzara más. Entonces Perseo pensó, ya sé lo que está pasando. Este pueblo está sufriendo a causa de este monstruo. Así que Perseo voló sobre Pegaso y comenzó a cortar el cuerpo de Ceto cada vez que se acercaba. Pero la piel de la titánide era muy resistente y sus ataques no le hacían nada. Ceto entonces le lanzó un chorro de agua y derribó a Perseo de Pegaso. Al caer al agua, las sandalias voladoras de Perseo se mojaron y ya no podía volar. Además, Perseo se le cayó el casco de invisibilidad de Hades y ya no tenía cómo defenderse y para hacerse invisible de la enorme titánide. Perseo se dio cuenta que entonces estaba ahora a merced de Ceto y que en el agua no tenía ninguna posibilidad de ganar. Fue entonces cuando se le ocurrió que la única manera que tenía para poder derrotar a Ceto era usando la cabeza de Medusa. Así que Perseo nadó con todas sus fuerzas hacia la titánide y dejó que la titánide se acercara para devorarlo. Cuando Ceto sacó la cabeza del agua para tragarse a Perseo, fue entonces cuando Perseo sacó de su saco la cabeza de la Medusa y se la mostró a Ceto. Ceto se detuvo en seco y entonces empezó a notar que había algo familiar en el rostro de aquella mujer que tenía cabellos por serpientes. Y en ese momento se quedó observando. Y entonces Ceto
dio un enorme grito de dolor, porque Seto reconoció quién era esa cabeza, y mientras lo reconocía, se iba convirtiendo en piedra. Mientras se iba convirtiendo en roca, todo mundo escuchó cómo el corazón de Seto se partía, y con la fuerza de las olas, Seto, al terminar de convertirse en roca, se hizo pedazos. Cada parte de Seto se convirtió en lo que hoy conocemos como el coral, que es donde habitan las especies en los océanos. Forcis, su esposo, al ver la muerte de su esposa y también ver que su hija había fallecido, se dio cuenta que no podía dejar que su esposa quedara de esa manera. Así que decidió repartir los restos de su amada esposa por todo el mundo. Y es así como nacieron las barreras de coral, que siempre están cerca de las corrientes marinas, porque Forcis siempre le gusta estar cerca de los restos de su amada Seto. Perseo llegó a la roca y salvó a Andrómeda. Sin embargo, al rescatarla había interrumpido el pacto entre Poseidón y Cefeo, y por lo tanto ya no pudieron recuperar la riqueza de sus costas. Aún en la actualidad, Etiopía es un país pobre. Casiopea habló con su esposo y le dijo que fue la diosa Atenea la que había salvado la ira de Poseidón mandándoles a Perseo. Casiopea le dijo a Cefeo que habían de dar a Andrómeda como esposa a Perseo en agradecimiento, pero Cefeo le dijo que allá había alguien que había pedido antes la mano de su hija y que si la quería tendría que luchar con esta persona a muerte. ¿Y quién había sido? Bueno, pues fue el tío de Andrómeda que había pedido su mano. Y bueno, así que tuvo que Perseo luchar a muerte con Fineo. Lucharon a muerte y Perseo claramente ganó. Que pelees contra un guerrero que está armado con el escudo super defensivo de Atenea y con la espada de Ares, te pone un poquito en desventaja. Perseo lo venció y se casó con Andrómeda. Se mudaron a una isla y tuvieron 7 hijos. ¿Qué pasó después? Bueno, esa es otra historia. Pero en esta parte cuenta la historia que si tú tienes un pedazo de coral en tu casa, tienes en realidad una pequeña parte de Seto. Y dice la mitología que el día que se junten todas las partes del coral, Seto volverá a la vida, porque en realidad los titanes son inmortales. Entonces, no es que esté 100% muerta Seto, simplemente es que por ahora se encuentra dividida y de su muerte consiguió al mismo tiempo dando en su cuerpo vida a mucha más vida, ¿no? Fin. Bueno, este es el final de la historia de este personaje. No sé si alguna vez ustedes han tenido en sus manos un pedazo de coral. El coral es un organismo vivo también. Entonces, son muy interesantes. A mí me encanta el coral. Y es impresionante cómo cuando el coral muere o es destruido por algún choque de barcos, que también ahora es muy común que se destruyan por esa situación, porque los barcos pasan y los rompen. Pero cuando tenemos un pedacito de coral, es muy interesante cómo se va calcificando y tienen estas formas, ¿no? Sí, se me hace una historia triste, pero a la vez es esta parte de cómo trascendió. Y me pongo a pensar en esta situación en la historia, en el caso de Seto. Seto todo el tiempo estuvo esclavizada, ¿no? Murió, yo creo que de una manera muy terrible, porque antes de que el efecto de convertirse en piedra se apoderara de ella, creo que ella se había muerto antes, cuando pudo observar la cabeza de su hija, ¿no? Es un momento terrorífico. Entonces, estas historias de la mitología helénica, o griega, como le quieran llamar,
son muy crudas, ¿no? Estas historias son muy crudas, son eh, muy dantescas, muy, no sé cómo llamarlas. Pero la verdad sí tienen demasiada crueldad. Creo que en muchas de estas historias, obviamente tenemos que entender que la escala de valores para esa época era distinta. Pero bueno, ahora que estamos en esta parte de centrarnos en estos personajes, lo que les pasó, y que ya nos permite como analizar realmente, es decir, ¿Perseo realmente era un héroe? O sea, ¿era realmente un héroe o también solamente fue un esclavo que fue utilizado por otra diosa para poder realizar las cosas que le indicaron, ¿no? Digo, al final, mucha de la mitología trata de explicar fenómenos naturales, como en este caso, por ejemplo, la creación del coral. Alguna vez alguien se debe haber preguntado, oiga, ¿y el coral de dónde salió? ¿No? ¿Y el coral qué es? ¿El coral es un animal? ¿Es una piedra? ¿Por qué no todas las piedras son coral? ¿Y por qué parece que está vivo? Porque está vivo el coral. Entonces, eh, cuando se hacen esas preguntas, a través de todas las historias de mitología tratan de explicar, son las historias religiosas en general, tratan de explicar alguna duda filosófica, darnos un mensaje, pero también nos explican fenómenos naturales o aspectos de la naturaleza y del universo que el conocimiento que tenemos en ese momento, lo que podemos explicar y entender. Entonces, creo que en esa parte nos trata de ejemplificar mucho el por qué son estas cosas. Pero dejando de lado eso, creo que la historia tiene para mucha reflexión. No sé ustedes qué piensan. Eh, ¿Qué hubieran pensado o qué hubieran sentido ustedes en el lugar de Seto? Creo que a cualquier persona nos lleva a un escenario aterrador de tener que pasar por situaciones así. Lamentablemente es algo que hay personas que lo viven, que lo que pasa. Y, y la historia nos debería de llamar a reflexionar y realmente recapacitar sobre qué admiramos y qué pensamos, ¿no? Sobre qué catalogamos como un héroe. Porque aquí pongámoslo a pensar. Eh, Perseo es considerado un héroe en la mitología. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el mensaje que nos querían dar en ese momento? Si se ponen a analizar las historias, todas hablan de que el que es más obediente es mejor, ¿no? Como un mensaje de una formación militar en donde la obediencia se traduce como un símbolo de heroísmo o de lo que es correcto, sin importar las acciones. Y en este caso tendríamos que analizar más las acciones, porque Perseo también está siendo chantajeado por esta diosa Atenea, lo que nos podría poner a pensar en cómo figuras políticas o organizaciones mucho más grandes que uno pueden utilizar a personas para cometer ciertos actos deleznables como lo que pasa en esta historia, ¿no? Digo, Perseo va, mata a Medusa, mata a Ceto, es mata, ¿no? Pero él es el héroe. Atenea usa Medusa, usa Perseo, pero ella es la buena. Ella es la diosa de la defensiva, ¿no? No lo sé. Habría que replantearnos, ¿no? El analizar los hechos, qué ocurrió y cómo se explica. Hace tiempo leí un artículo muy interesante que hablaba acerca de cómo durante estos tiempos en que existieron la cultura helénica,
hubo una época, una colonia de mujeres que se independizó y se fueron a vivir a una isla. Entonces, en esta isla ubicada en el mar Mediterráneo, las mujeres ya habían encontrado ellas una forma de autogobernarse y vivían bien. Algo que no podían permitir los griegos que pasara, porque ¿cómo? ¿Derechos de las mujeres? No, señor, todavía no va a pasar, ¿no? Entonces, los, los pueblos helénicos, los griegos, se organizaron y querían mandar a su ejército con la orden de masacrar a todas las mujeres que se encontraban en esa isla. Pero entonces los soldados empezaron a decirle, oiga, pero ¿no cree que es un poquito excesivo? ¿Pero qué están haciendo? O sea, ¿cuál es realmente la amenaza? Ellas viven ahí aisladas, están nada más ahí porque quieren vivir tranquilas. ¿Para qué tenemos que ir a perseguirlas? Entonces la justificación que se dio era que no eran mujeres. Eran mujeres que ya se habían convertido en monstruos. Y que la líder de esos monstruos tenía cabellos con forma de serpiente que podían convertir a las personas en piedra. Entonces, aquí entonces la historia esta de Perseo es así como de que si en la historia hubiéramos dicho vamos a quitarle los poderes a Medusa. Piensen un momento, quitémosle los poderes a Medusa. Pensemos que Medusa jamás tuvo los cabellos de serpiente. Vamos a analizar esto. Ceto tuvo una niña, vivía ahí aislada. Atenea desde el principio quería que su tío perdiera a Ceto. Ese era su plan. Hacer que Poseidón perdiera poder. Y para perder a poder tiene que empezar a quitarle a sus titanes. Entonces quiere acabar con Ceto. Quiere convencer a un hombre llamado Perseo de que vaya a una isla a matar a una mujer. Como no, que eso no suena muy bien. Pero ¿y si le decimos que es una criatura malvada que convierte a la gente en piedra? Entonces ya no es una mujer, es un monstruo, ¿no? Y le vas a robar a su bebé. La historia es escalofriante. Si se pueden analizarlo, la historia es horrible. Es horrible. O sea, Perseo comete un homicidio. Se lleva a los bebés de Medusa. Luego utiliza a Medusa para acabar con la mamá de Medusa. No, o sea, si te pones a analizarlo de esa manera, dices, Dios mío, o sea, Perseo es horrible. Y al mismo tiempo Perseo también está sufriendo otras cosas, porque para empezar todo este plan nos tendría que llevar un poquito más atrás leyendo en la historia. Para empezar, ¿quién es Danae? Que es la mamá de Perseo. ¿Y cómo es que la mamá de Danae va a tener a Perseo, ¿no? Entonces, es una serie, la mitología helénica es una serie de cosas horribles, de historias que tienen mucha injusticia desde mi parecer. Hay gente que es súper fan y lo respeto, que les guste la mitología helénica. A mí me llama la atención por los aspectos que les estoy comentando, porque aparte es digamos que es imposible no conocerla, y es un referente occidental, sobre todo para nosotros que vivimos de este lado del planeta. Pero sí creo que es importante que nos detengamos a reflexionar y decir, oye, el héroe Perseo, ¿no? O sea, sí es momento de detenernos y reflexionar todo lo que está pasando. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan eso y reflexionenlo, lleguen a sus propias conclusiones. Esa podría ser una de las que yo me detengo a veces, a cada vez que leo y que me meto en esas historias, digo, entonces, en mi perspectiva les digo, ustedes lean, busquen, creen sus propias conclusiones, no me hagan caso, es decir, ¿tú qué sabes, no? Yo no sé nada. Ustedes lean y creen sus propias conclusiones. Pero sí los invito a que no se queden solamente con una versión y con una manera de ver la historia y las cosas. Porque cuando nos quedamos con una sola versión
y pensamos que todo lo demás está en contra, pues entonces no estamos aprendiendo nada, ¿sí? Entonces, bueno, ese es de lo que quería comentarles. Y pues quisiera terminar este episodio invitándolos a eso, a la reflexión y al analizar las versiones de todo lo que pasa, ¿sí? Bueno, pues les doy muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el capítulo número 33 ya de esta cuarta temporada. Espero que haya sido de su agrado. Si te gustó este video, compártelo. No cuesta absolutamente nada. Suscríbete al canal de YouTube. También estamos en Spotify, en Amazon, en todas las plataformas que tú escuches para podcast. Entonces, te agradezco como siempre que estés aquí, porque recuerda que esto es Brujo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy las gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!